Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en nuestro programa Praxis y esperamos pues que aquellos a los cuales estuvieron viendo el video anterior puedan suscribirse al canal y seguirlo compartiendo en sus redes sociales. Esto es para edificación, no hay otro propósito, así es de que por ahí nos pueden buscar en un canal de YouTube que se llama Praxis TV. Lo pueden buscar de esa manera para que les aparezca y para que estén compartiendo por ahí los videos. Más adelante vamos a seguir compartiendo en Facebook, en otras plataformas, para poder llegar a la mayoría de público en general. Bueno, les recuerdo, con Noé, y también les recuerdo que el propósito de este video, de estos videos, de este podcast, no es impartirle religión, no es hablar de una religión más, sino es aclarar las verdades bíblicas acerca del Evangelio, ¿verdad? Noé, ¿cómo estás? Platícanos cómo ves el tema que estaremos viendo hoy. ¿Por qué no les hablas un poco acerca de eso? Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos están sintonizando, y pues aquí estamos, gracias a Dios, bien, agradecidos con Dios y también con todos los que estuvieron compartiendo esta publicación, la publicación pasada, y sé que también van a estar compartiendo esta publicación. Pues aquí estamos nuevamente en otro tema. Vamos a tratar de abordar el día de hoy un tema, creo que es muy importante para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de una noticia que creo que es la mejor noticia, y no sé, pues si quieres vamos empezando, vamos dándole a lo que es el mensaje del día de hoy en este podcast, ¿no? Así es, el tema de hoy es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hemos estado hablando acerca del Evangelio. Les decimos que el propósito de este canal es hablar de las verdades bíblicas sobre el Evangelio. Y bueno, entonces creo que es parte importante que entendamos qué es ese Evangelio del cual queremos hablar, y a lo mejor del cual ustedes han escuchado muchas veces. Cualquier tipo de creencia que tú tengas o donde sea que tú estés, yo creo que has escuchado la palabra Evangelio. Entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros entendamos qué es ese Evangelio y el significado que tiene. Y bueno, Noé nos va a compartir, o vamos a partir de una cita bíblica, la cual él nos va a ayudar leyéndola. Sí, así es. Pues como mencionas, creo que la palabra evangelio está muy familiarizada con muchos de nosotros. Esperemos que podamos transmitir lo que la Escritura nos habla con respecto a este tema. Y Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 3 en adelante, recordemos, es al apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto. Nos dice lo siguiente: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, esta es una de las citas que nos habla, ¿verdad?, de la misión del apóstol Pablo al hablar acerca del Evangelio, y creo que una de las cosas que nos dice esta cita bíblica es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero si hoy hablamos de Evangelio, Elton, podemos desprender una pregunta, por supuesto, obvia, de acuerdo al tema del que estamos hablando. Entonces, esto es lo que nos habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pero ¿qué es el Evangelio? O sea, si vamos un poco más al grano, más al punto, ¿qué es el Evangelio? ¿Nos podrías explicar aquí a la audiencia? Yo creo que hay mucho interés con respecto al tema. De hecho, un breve paréntesis, hubo personas a las cuales se les mencionó que íbamos a abordar este tema, y espero que también estén al pendiente de las definiciones que la palabra de Dios nos da, ¿no? Pero
volviendo a la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bien, bueno, en sí el significado es muy simple. Evangelio es buena noticia, es buenas nuevas. Cuando se habla de evangelio en la palabra de Dios, como en este caso el apóstol Pablo dice que el evangelio que él recibió es el evangelio que él ha transmitido o va a transmitirles, en este caso a los corintios. Y bueno, cada vez que nosotros escuchamos la palabra evangelio, es el mismo mensaje que vino Jesucristo a enseñar, es ese mismo mensaje que se debe de transmitir el día de hoy. Entonces es una buena noticia, eso significa evangelio en palabras muy concisas. No sé, Noé, tú respecto a esto, podríamos o caben muchas preguntas. Bueno, si evangelio significa que es una buena noticia o las buenas nuevas, y Jesús viene a anunciar esa buena noticia, entonces, ¿para quién sería esa buena noticia? ¿O por qué es una buena noticia? Bueno, dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, esta noticia debe de ser predicada como misión de aquel que ha recibido la fe a través de Jesucristo, debe de ser predicado en todo el mundo. Recordemos la misión que Cristo encomienda a su iglesia, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, para poder comprender esa buena noticia a la cual nos hablas, que en sí la definición de evangelio es buena noticia, así como lo acabas de mencionar, eso es lo que nos da la definición, el diccionario y las escrituras, para poder comprender esa buena noticia y esa buena noticia suene como una buena noticia, creo que debemos de conocer y entender la otra parte, que a la luz de esta parte, la mala noticia es que el evangelio puede brillar como una luz de esperanza para toda aquella persona que la puede recibir en su corazón, ¿no? Esa sería la buena noticia. Esa sería la buena noticia, Así es. exactamente. Pero para que podamos ver, apreciar el valor de esta buena noticia, creo que es importante que podamos definir el día de hoy también que existe una mala noticia, que al entender esa mala noticia nos va a permitir contemplar el brillo y la esperanza de esa buena noticia a la cual hoy estamos hablando, ¿no? Sí, de pronto puedes, por ejemplo, hablamos del evangelio y que es una buena noticia y mucha gente podría decir, bueno, ¿por qué es una buena noticia para mí? A lo mejor yo sé, conozco de Cristo, he escuchado de Jesucristo. De hecho, Jesucristo vino a hacer un parteaguas en la historia. Es indudable que Jesucristo existió y por lo tanto toda la historia nos marca que Jesucristo vino acá a la tierra. Hay un antes de Cristo y después de Cristo que marca la historia. Entonces, yo creo que hablar de esa buena noticia, si hablamos de que alguien recibió una buena noticia, estamos hablando de que esa buena noticia va a marcar algo favorable para ti. Por ejemplo, si a ti te va bien en algo, pero eso no tiene nada que ver conmigo, a lo mejor yo digo que es una buena noticia para Noé, pero para mí no es una buena noticia. Entonces, mucha gente así es como ve el evangelio. Mucha gente dice, bueno, pues el que cree en Jesús, pues ellos dicen que es una buena noticia y yo también a lo mejor creo en Jesús, pero no soy tan fanático de Jesucristo. No soy tan seguidor de Jesucristo a lo mejor. Y bueno, a mí me da igual, decir, si lo quiso Jesucristo o en sí para mí no es tan buena noticia eso que el evangelio. Pero bueno, creo que eso que mencionas tú acerca de que como tal, si hay una buena noticia, el evangelio implica que hay una mala noticia. Por lo tanto, Jesús vino a anunciar eso que era bueno para todos nosotros, o finalmente para todo aquel que crea en él. Sí. ¿Y por qué no nos hablas un poco acerca de esa mala noticia, no? Pues la mala noticia es lo que las escrituras nos revelan acerca de la condición caída del hombre, ¿no? Acerca de la condición espiritual del hombre. Incluso Efesios nos habla en Efesios capítulo 2, por cuanto dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
estaba confundiendo con otra cita que se encuentra en Romanos capítulo 3, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la mala noticia, y con esto quiero ser claro, la mala noticia puede ser mala noticia, depende de qué lado de la línea te encuentres. Aunque el día de hoy pudiéramos hablar acerca de la condición caída del hombre y decir, bueno, pues sí, es cierto, todos los hombres somos pecadores, somos personas imperfectas, pero el asunto que este hombre pecador e imperfecto, y como lo revela la Escritura, tendrá que darle cuentas a un Dios justo y santo. Entonces, si contemplamos la santidad de Dios y vemos la naturaleza caída del hombre y vemos que en el carácter de Dios que es revelado en las Escrituras nos habla de la justicia de Dios, nos habla de un Dios que actúa con justicia en contra del pecado, de acuerdo a la naturaleza que Él es y la esencia que Él es, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 6, que Dios es santo y no solamente una vez, es uno de los atributos con más menciones, porque no hay ningún otro atributo en las Escrituras que se mencione como su santidad 3 veces, que santo, santo y santo. Entonces, si partimos desde la santidad de Dios, desde la pureza de Dios, y ahora podemos en contraste la naturaleza caída del hombre, porque recordemos lo que dice Génesis, en la creación, Dios crea todo perfecto, pero el hombre decide desafiar al Dios omnipotente, al Dios de gloria. Entonces, por eso la Escritura nos es muy clara cuando nos dice en Romanos capítulo 5, versículos del 12 en adelante, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, Romanos capítulo 3 nos dice que no hay justo ni aun uno. Todos han pecado, porque es la naturaleza caída del hombre. Entonces, recordemos que dice la Escritura en Hebreos, que está establecido para todos los hombres que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ok, quiere decir que la mala noticia es que el hombre está en una condición de pecado, que su naturaleza no le impide venir a Dios, que su naturaleza lo mantiene alejado de la presencia favorable de Dios. Y es a medida de que vamos viendo esa mala noticia, mi condición como pecador, lo que yo merezco por el pecado y la maldad que se desarrolla en mi vida, entonces que veo a Cristo como una esperanza para mí, o sea, como esa buena noticia. Y me gustaría que también pudieras compartirnos un poco tratando de seguir abordando el tema, Elton, lo que es esa buena noticia en Cristo, pero ¿qué es lo que sucede en la persona de Jesús? Porque antes de iniciar aquí el podcast hablábamos de que el Evangelio engloba, por supuesto, la vida de Cristo, su obediencia, su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero ¿cómo es que la obra de Cristo es tan importante para nosotros y que podamos comunicarlo también con la audiencia para que toda su fe esté puesta en Cristo, nuestro Salvador? Fíjate, Noé, que compartías tú, hablabas de Juan 3, capítulo 3, versículo 16, que es uno de los versos a lo mejor más leídos o de los más mencionados cuando se habla del Evangelio, hablando del amor, ¿verdad? Se dice que Jesús es amor. Y entonces Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ahí Juan nos está diciendo que en esa buena noticia, que Cristo vino a traer vida eterna a aquellos que crean en Él, entonces está la buena noticia, pero dice que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces ahí mismo está inmersa
la mala noticia. Es decir, si tú crees en Cristo, Cristo vino a traer vida eterna a todo aquel que en Él crea. Sí. Sin embargo, aquel que no crea en Cristo, pues se perderá. ¿Y a qué se refiere este perderse? En el verso 18, ahí continúa diciendo, dice, del 17, perdón, dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, este perderse se refiere a condenación, y es una condenación eterna, hablando de una muerte espiritual, aparte de la muerte física que vamos a sufrir aquí, se refiere a una muerte total, podemos verlo así, ¿verdad? Y aquel que cree en Cristo, bueno, heredará vida eterna, es decir, después de la muerte física, nosotros creemos en la resurrección, hablando de lo que hizo Jesús, por lo tanto, creemos que heredaremos vida eterna, que nuestra vida no termina en un sepulcro, nuestra vida no termina en un ataúd, sino que nosotros esperamos a través de Jesucristo esa vida eterna tan prometida por parte de Jesús. Y dice el verso 18, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, es decir, Cristo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Entonces, dice ahí el 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que ellos puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿por qué la gente rechaza esa buena noticia, Noé? Sí. Queda muy claro el por qué la gente rechaza esa buena noticia. Y aquí es donde quiero hablar acerca de Romanos. Ahora vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Dice Pablo, 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio o de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios para salvar a todos los que creen. Entonces, el evangelio, que es la palabra de Dios, y esta palabra se centra en Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Eso es lo que finalmente da vida, el creer en Él, creer que es real Jesús, creer que Él murió, que fue a la cruz y que en esa cruz pasó el proceso de lo que tú hablabas, la justificación. Del juicio de Dios sobre Así él. es, la ira de Dios, el juicio de Dios fue derramado sobre Jesucristo en la cruz. Así es. Jesús era santo, Él no tenía por qué pagar nuestras culpas. Sin embargo, el sacrificio para que la ira de Dios fuera derramada debía de ser sobre un hombre santo. Y entonces, porque así lo decía la ley. Así es. Ahora, entonces Jesús vino a cumplir esa ley perfectamente y siendo santo va a la cruz y entonces Él propicia que la ira de Dios sea derramada sobre Él para que ahora nuestros pecados, ¿y cuáles pecados? Es la pregunta. ¿Los que cometí en el pasado? No, sino todos mis pecados pasados y los que pueda cometer en un futuro y los que cometa han sido ya perdonados. A través de Jesús somos absueltos, por eso somos justos delante de Dios a través de Jesucristo. Entonces, en lo que leíamos de Juan, es muy claro cuando habla acerca de que el hombre teme que su pecado sea revelado, por eso rechazan la verdad. Así es. ¿Qué piensas tú sobre esto? Es que el evangelio en realidad es confrontante para nuestra vida, ya que denuncia nuestra maldad. Y no solamente que denuncia nuestra maldad, sino que al comunicar esa buena noticia como una esperanza para todos los que hoy estamos en este lugar y los que nos están sintonizando a través de las redes, podemos ver que es a través de Jesús, de su vida de perfección, como bien lo mencionas. Él viene, cumple en una vida de obediencia y cumple con las expectativas del Dios que es santo, del Padre. Por eso Cristo va a la cruz y, como dices, propicia, Él es la propiciación por nuestros pecados, que es la ofrenda voluntaria para apaciguar la justicia de Dios. Lo que el hombre merece de acuerdo a su rebelión, a su pecado,
pues es la condenación, porque si nosotros vemos a la luz de las Escrituras a un Dios justo, entonces un Dios justo debe de hacer justicia. Entonces, Dios dice la palabra de Dios en los Salmos que aborrece el pecado. Entonces, dice, el malo, el perverso no habitará junto a ti. Uh-huh. Entonces, la justicia de Dios debe de ser derramada como castigo de aquel que vive en sus delitos y pecados. Por eso, cuando nosotros ahora comprendemos nuestra condición de pecado, podemos ver a Cristo como la única esperanza y la única salvación otorgada, bajada del cielo, vivir una vida de perfección. Va a la cruz. Como dices, él no merecía el castigo, pero dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados, fuimos todos nosotros absueltos. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender lo que significa el Evangelio. Porque, y no solamente como en una cuestión de definición, sino todo lo que engloba la buena noticia. Porque yo en ocasiones platico con personas, ¿no? Y a lo mejor la definición es sencilla para muchos, ¿no? Decir, bueno, es que evangelio es evangelizo. Pero no es una cuestión de conceptos, sino del significado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, qué es lo que hace Jesús ahí, qué es lo que implicó el sacrificio de Jesús, porque bien lo mencionas, la ira del Padre. Yo no puedo pensar que alguno de nosotros que hoy somos padres entregue a su hijo y que encima de todo vaya a ser como, derrame todo su enojo sobre él. Todo su enojo siendo inocente. Sin embargo, eso pasó con Mira, Jesús. Noé, hablando de la ira, aquí puede haber mucha confusión, porque de repente cuando hablamos de Dios, hablamos de que Dios es amor. Uh-huh. Y cuando hablamos de ira, entonces la gente tiene una idea de que Dios es un Dios airado, es decir, que está enojado. Que está enojado. ¿Verdad? Y entonces dices, ¿cómo que me dices que Dios me ama y ahora me hablas de que Dios está enojado conmigo? Uh-huh. Entonces debemos de entender a qué se refiere la ira de Dios. Dios es santo, ya lo mencionaste muchas veces, Dios es santo y Dios es justo, entonces Dios no falta a su carácter. Dios no va en contra de su carácter. Por lo tanto, Dios obra dentro de su santidad, Dios obra dentro de su justicia, Dios obra dentro de su amor. Entonces Dios en su amor no es que fue en contra de su carácter. No, Dios es amoroso. Entonces en su amor Él dio a su Hijo. Así es. Él dio a su Hijo para que a través de depositar toda nuestra fe en Él, de que Jesús sea nuestro Señor, podamos ser salvos. Así es. Entonces, Dios dio a su Hijo para derramar esa ira, es decir, castigar el pecado de la humanidad. Y aquí Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice el 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Uh-huh. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y eso es exactamente lo que no queremos que suceda aquí con esto. Nosotros queremos aclarar lo que viene a ser el Evangelio. Uh-huh. Y por eso estamos hablando acerca de todo lo que engloba este Evangelio. Porque la gente de repente se crea una idea falsa de Dios. Y entonces eso viene a traer oscuridad a su mente. Es necedad, cuando se refiere a oscuridad, es necedad y confusión. Y dice el 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos
que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, la causa de que Dios haya abandonado a estas personas, dice el 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos al igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Este texto es muy claro acerca de la condición de la humanidad. De la corrupción del hombre. Así es. Entonces, la santidad de Dios está en contra de todo esto. Entonces, Dios como creador, Él creó, dices, es imposible que la gente no se dé cuenta de que Dios existe. Sí, así es. Acerca de la creación. ¿Y qué hizo el hombre? Cambió la gloria de Dios por la gloria del hombre. Así es. El hombre busca vanagloriarse, el hombre, yo les decía hace rato, una buena noticia, si me favorece a mí en lo personal, para mí es una buena noticia. Pero si no me favorece, entonces no es una buena noticia. Pero esto es para todos, esta buena noticia del Evangelio, el que Jesús vino y murió, cargó los pecados de todos aquellos que creen en Él. Así es. Porque de repente hay quien dice, no, es que pues Jesús murió por todos, entonces todos vamos a ser salvos. Todos vamos a heredar la vida eterna. Y ojo aquí, si tú crees en Jesús, depositas toda tu fe en Jesucristo, si Él es tu Señor, entonces sí, Jesús murió por tus pecados, porque le has reconocido como tu Salvador. Como tu Salvador, así es. ¿Verdad? Entonces, por eso dice el verso 32, Dios exige que la justicia, más bien exhibe su justicia a través de ese sacrificio en la cruz. Por eso dice que los que hacen esas cosas merecen morir. Y Jesucristo, todos nosotros merecemos morir por causa de nuestros pecados. Sin embargo, Jesús fue quien murió, quien propició que esa ira de Dios fuera derramada sobre Él, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Ahí es donde se cumple el verso de Juan 3:16. ¿Verdad? No sé cómo veas tú esto. Sí. Ya hablé No, y qué bueno que lo explicas, ¿no? Que vas ligando las ideas, pero una de las cosas que en el cual el hombre se rebela contra Dios, lo citabas en el versículo 21, dice que, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así es. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras, podemos ver la condición o la corrupción del hombre. Y creo que uno de los asuntos ideológicos en las personas es que su justificación o creo que la forma en la que la gente considera en el mundo
obtener salvación y vida eterna y estar... o que están bien con Dios. Que están bien con Dios es de acuerdo a su moralidad y sus obras. Así es. El asunto es el siguiente, que el hombre crea dentro de sí mismo una escala de valores de acuerdo a su propio razonamiento o su propia experiencia, pero no a lo que la Escritura nos dice. Porque mira, podemos platicar con mucha gente y preguntar, ¿por qué consideras que si el día de hoy mueres tienes que estar en el cielo? Y nosotros te podrás dar cuenta que la respuesta es que pues yo me porto bien y hago cosas buenas y entonces yo no soy tan malo y la escala de valores que yo tengo es la comparación con alguien peor que yo, pero o que considero yo, entre comillas, peor que yo, ¿verdad? Porque a lo que la Escritura nos dice es que la condición del hombre es pecado y Dios mira el pecado y lo trata como pecado y el pecado merece el juicio de Dios. Por eso es importante que a la luz de la palabra de Dios nuestro entendimiento pueda ser renovado y nos permita entender lo que es el carácter de Dios. Y creo que aquí queda muy en segundo lugar cómo me autopercibo, sino cómo la palabra de Dios revela nuestra condición. Pero al revelar nuestra condición, como bien lo mencionas, que Dios obra de acuerdo a su carácter. Y por supuesto, hoy por la palabra de Dios podemos entender que el pecador y el hombre que ha pecado merece el juicio de Dios, es cierto, pero hay una parte del carácter de Dios que es bondad, que es paciencia, que es misericordia, que es amor. Y que por eso dice la Escritura que el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. Y Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo por amor, ¿verdad? Entonces, creo que esa esperanza que tenemos en Jesucristo es algo glorioso para nosotros porque nos da esperanza y nos da salvación. Noé, yo te hago una pregunta que es bien interesante porque mucha gente dice, no es que yo busco a Dios dentro de mis posibilidades, yo creo en Dios, yo busco a Dios. Hablabas tú acerca del obrar de las personas. Creemos que nuestras obras no son suficientes para poder llegar a Dios. Tenemos una medida en base a, como dices tú, tratamos de buscar personas que son aparentemente más malas que nosotros y decimos, en base a eso, esa medida, yo sí creo alcanzar el cielo. Yo soy más bueno, sí, yo lo merezco. Él no, pero yo sí. Así es, y de pronto tachamos a la gente, la juzgamos y decimos, él no entrará al reino de los cielos. Exactamente. Yo sí, porque yo soy más bueno que él, soy mejor que él. De acuerdo a mi escala de valores que he obtenido, a lo mejor no a la luz de las Escrituras, sino en base a mi propia moralidad, a mi propia ideología, ¿no? Y fíjate que la palabra es muy clara, ¿no? En Romanos 3, de hecho, porque hay quien podemos decir, es que yo busco a Dios, ok, pero ¿realmente buscamos a Dios? ¿O lo que buscamos es una solución a nuestros problemas? Simplemente le ponemos la etiqueta a Dios. Si yo estoy pasando un conflicto, busco a Dios. Digo, ay Dios, ¿dónde estás? Me quejo contra Dios, digo que busco a Dios y de esa manera yo insisto en que mantengo mi relación con Él, una relación que para mí es adecuada, a lo mejor. Pero dice aquí Romanos 3:10, dice Pablo, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio y nadie busca a Dios. Entonces, es muy claro aquí, de repente cuando uno lee este versículo, podemos decir, a ver, Pablo se está equivocando, yo sí busco a Dios. Él dice que no hay quien busque a Dios, pero yo sí busco a Dios. Y entonces, ¿en qué podemos hacer énfasis a que se refiere Pablo ese buscar a Dios? A que digamos, Dios, ¿dónde estás? A que digamos, yo oro a Dios o busco de Él. O yo sí creo en Dios, ¿no? Y pues eso, la única manera que nosotros podemos tener acceso al Padre es a través de Jesucristo, ¿no? Buscar a Dios podemos ver que es a través de la palabra, aceptando el plan salvífico que Dios nos ha entregado por medio de la persona de Jesús, porque bien lo menciona, incluso no solamente el decir yo busco
a Dios, pero en realidad, como mencionabas, a veces solamente la forma de buscar a Dios, que considero que es buscar a Dios, es cuando tengo necesidades, ¿no? Pero, pero el buscar a Dios, como la Escritura nos dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto Él está cercano. Tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos confiar, que es la palabra de Dios, y es en base a la palabra de Dios que debo de buscar al Señor, ¿no? Y encontrar en Cristo solamente la esperanza y la salvación para mi alma, porque dice la Escritura que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y como mencionaba, no solamente el hecho de buscar, sino también hay mucha gente que podrá decir, yo creo en Dios, y qué bueno. De hecho, Santiago lo menciona, crees en Dios, pues bien haces, ¿no? Hay otras versiones como felicidades. Te diría una cosa, que también los demonios creen y tiemblan. Pero hay una gran diferencia entre el creer o el hecho de decir creo en Dios, pues la mayoría de la gente cree, pero otra cosa es venir a Él confiando en su obra y sobre todo cumpliendo con las demandas que implica el Evangelio, ¿no? Mira que sería un buen tema para la siguiente transmisión acerca de qué es la fe. De hecho, lo acabo de anotar. ¿Qué es la fe o en qué consiste ese creer? Para la siguiente transmisión podríamos abordar ese tema, que yo creo que sería muy, muy interesante. Haciendo referencia a lo que leíamos en Juan 3:16, que todo aquel que en Él cree no se pierde. Es decir, en Jesús. El que cree en Jesús no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, ¿en qué consiste ese creer? Porque en el lenguaje común, creer es a lo mejor ¿qué es lo que manejamos? Yo creo en Dios, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Es como decir, yo creo que existe, sí existió. Creo que existió Jesús. La historia lo confirma, pero hasta ahí. Nuestro creer se basa en creer que existe algo. Y a lo mejor es todo. Pero al creer que se refiere a la palabra de Dios, bueno, me gustaría que hiciéramos énfasis en el siguiente programa, pues, acerca de en qué consiste ese creer. Fíjate que ahí en Romanos 1:16 es otro verso muy famoso también de la Biblia, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, es decir, el predicar, el hablar de esta buena noticia, que justo es lo que estamos haciendo, no es motivo de vergüenza. Al contrario, es la manera que Dios en su soberanía ha elegido para que la gente crea. No es que el poder esté en nosotros, en quien predicamos la palabra de Dios. El poder está en Dios. Y eso dice este versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el poder de Dios obra soberanamente y de una manera que no sabemos cómo, pero así sucede. Cuando el Evangelio es predicado, cuando se habla la palabra de Dios, tú decías que no tenemos otra palabra más segura que esta. Entonces, este Evangelio cuando es predicado, el Espíritu Santo de Dios obra y hace que suceda esa transformación en las personas. ¿Cómo sucede? Para mí ese es el milagro más grande que Dios hace, porque es así como pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y es el obrar de Dios, es el obrar de Dios. Y mucha gente cree que puede suceder algo mágico, mucha gente cree que puede haber una señal que te indique que has recibido a Dios. Pero en sí, creo que es algo progresivo finalmente. Si sucede, la obra de Dios actúa a través de la palabra de Dios. Por eso debemos de hacer énfasis en este evangelio, en esta palabra que es segura, pero es la manera correcta de nosotros hablar de Jesús, con su palabra, no a través de lo que Él ha hecho en mí, a lo mejor, no a través de obras o milagros que sucedieron en otras personas, no. Dice Pablo que palabra fiel es esta, ¿cuál? Este evangelio. Eso fue lo que él recibió. Así es. Y eso fue lo que él fue a predicar a los corintios y en todas estas regiones de Asia y Europa. Así que, pues palabra fiel es esta para todos los que nos escuchan. Y la misma obra que andaban haciendo los apóstoles, los discípulos de Jesús, es la misma obra que estamos llamados a hacer todos los que creemos en Él.
¿verdad? A predicar esta buena noticia. Entonces, ya hablamos acerca de lo que Jesús hace en nosotros, ya hablamos lo que Dios hizo en Jesús a través de la crucifixión. Ahora hablemos un poco, Noé, para no extendernos tanto acerca del proceso que Jesús murió en la cruz y entonces resucitó al tercer día. Y mencionábamos algo bien interesante, la ascensión de Jesús. ¿Qué nos puedes decir un poco de esto, de la ascensión de Jesús? ¿Qué pasó después de que Jesús resucitó? Bueno, dice que Cristo resucita al tercer día y también lo mencionábamos ahorita en 1 Corintios 15:3, todo conforme a las Escrituras, porque recordemos que todas las Escrituras apuntaban a la venida de un Mesías, a la venida de un Salvador. Entonces, Cristo muere conforme a las Escrituras, pero también resucita conforme a las Escrituras y podemos ver que ahora Cristo funge como nuestro juez para todo aquel que ha creído y sobre todo que ha atendido el llamado del Evangelio, ¿verdad? Ahora, todo aquel que ha puesto su confianza, por eso hablar de Cristo y hablar del Evangelio es algo glorioso, porque una vez que nos ha hecho salvos, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha colocado, ¿verdad? En una unión con Él, como dice las Escrituras. Venimos a formar parte de su iglesia a través de la fe y del arrepentimiento, que ahorita lo mencionaremos. Ahora Cristo funge, por supuesto, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, pero al hablar de su ascensión es confiar plenamente en Él, de acuerdo a las Escrituras, y podemos ver el relato de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7, que dice que cuando él está siendo martirizado, voltea al cielo y ve a Jesucristo puesto de pie a la diestra de Dios. Y nos dice Romanos capítulo 8 que ahora Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y podemos también ver por la Escritura en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. O sea, es Cristo quien funge ahora después de darnos y entregar su vida en salvación de nosotros, que funge como nuestro abogado, como nuestro intercesor, ¿verdad? Por eso Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es tan importante poder también mencionar acerca de su ascensión, que es parte de la vida de Cristo y parte del Evangelio, pero también me gustaría hacerte o que nos pudieras explicar también, para no alargar tanto el tema como mencionas, y poder concluir con todos los que nos escuchan, cuáles son esas demandas del Evangelio. ¿Qué es lo que cuando se predica el Evangelio, cómo deberíamos de reaccionar? ¿Qué debe de pasar? ¿Qué debe de pasar en nosotros? Exactamente. ¿Qué es lo que debería de producir? Entender el glorioso mensaje de salvación en Cristo, por supuesto también entendiendo la mala noticia, mi condición como pecador y lo que merezco porque pues por mi maldad, ¿no? Pero ¿cuáles son esas demandas del Evangelio? ¿Qué debería de producir la Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Creo que no es, puede ser un tema muy extenso el Evangelio. Y hablando de que cuáles son las demandas que exige, podríamos pensar un montón de cosas. Sí. Tú diste ahorita en el clavo hablando de que, o sea, ¿qué implica eso? Y creo que es parte de lo que vamos a abordar el siguiente tema, en la siguiente transmisión, hablando de lo que es el creer, en qué se necesita para creer, porque no es nada más creer que algo existió. Entonces Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y eso es lo que se necesita, esa es la demanda de parte del Evangelio. Escuchas el Evangelio y al nosotros, ¿qué es lo que acaba de suceder aquí? Hemos visto cuál era la condición y cuál es la condición del hombre sin Cristo. Y cuando leímos Romanos 1 acerca de que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la gloria del hombre, es la condición en la que estamos. Esa es la realidad. Entonces, cuando la palabra de Dios te hace ver tu realidad,
no es la realidad que tú crees que tienes. Tu pecado. Así es, tu realidad es una realidad de pecado, de transgresión, en contra de Dios. El problema es que nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos que todo lo que resulta ser bueno para mí, yo no lo veo como pecado. No me importa lo que haga para eso, pero todo lo que finalmente resulte bueno para mí no lo veo como pecado. Así que el arrepentirse y creer es primeramente ver mi pecado. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi condición actual? Reconocer mi condición. Así es. Y arrepentirte de tu pecado. Eso es lo más claro. Y arrepentirse es no volver atrás. Es no volver atrás. Es un cambio de dirección. No es quedarte donde mismo, no es solamente un cargo de conciencia. No, arrepentirse es cambiar de dirección. Si vas hacia atrás, vaya, no volver hacia atrás, sino ir hacia adelante. Entonces, es parte de la exhortación, del consejo que venimos a hablarles acerca del Evangelio. Les hablamos, hay mucho que podríamos hablar más de esto, pero así, si duramos ya mucho tiempo, de hecho, pero tratamos de ser muy explícitos también, que se entienda lo que es el Evangelio. Y queremos hoy invitarles a que de verdad, si ustedes han escuchado este mensaje, puedan de verdad escudriñar la palabra. Que no simplemente nos vean a nosotros y a lo mejor nos pueden ver, no sé, como que, estos, mira, hablando de ellos y a lo mejor son peores personas o tenemos defectos igual que todas las personas. El asunto aquí es que nosotros hemos creído en Cristo. Ahora no son nuestras obras las que están delante de Dios, sino es la obra perfecta y absoluta, dijo Jesús cuando estaba a punto de morir en la cruz, consumado es. ¿Qué fue consumado ahí, Noé? Sí, todo fue la obra de Dios, la reconciliación con el pecador, todo fue consumado, no hay absolutamente nada que agregar al sacrificio de Cristo, porque todo fue cumplido en él. Por eso las palabras, ¿no? Consumado es, todo quedó. Esa es la palabra clave, no hay nada más que agregarle al sacrificio de Jesús. No hay sacrificio que tú y yo podamos hacer para estar más cerca de Dios, sino solamente creer en Cristo. Que sea nuestro amo, Señor, nuestro Salvador. Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre, es decir, a Dios, si no es a través de Él. Entonces, la exhortación, el consejo es, acudan a Cristo, escudriñen la palabra de Dios, lean el Evangelio, adéntrense en Él y dejen que la obra transformadora de Dios a través de su Espíritu Santo los tome y que Él sea quien los transforme en su vida. No va a suceder de otro modo. Nadie va a llegar a tu casa y te va a dar una sacudida, te va a cambiar el cerebro. Mucha gente dice, es que ya te resetearon el cerebro. No, eso no sucede. Es simplemente que el conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, llegó a ti y es en base a ese conocimiento que ahora tú has decidido seguir a Cristo por la obra de Dios. Así es. Sí, pues esto es parte de lo que vamos a estar compartiendo y también pues mencionar que el único enfoque es hablar acerca de las buenas nuevas, de las buenas noticias, compartir el Evangelio. El día de hoy creo vamos a culminar con este podcast. Deseamos en nuestro corazón que Dios pueda cumplir su propósito en cada vida y que este medio pueda ser también de bendición, de edificación y que la palabra de Dios siga siendo predicada, ¿verdad? Sí, nada más por último decir que el Evangelio no es algo que hacemos, sino es algo que se hizo por nosotros y a lo que debemos responder. El Evangelio es Jesucristo y su obra de Él, ¿verdad? Y se hizo a favor de nosotros. Entonces, si tú has creído, debes responder a ese Evangelio, debe haber una respuesta. Y bueno, pues nos despedimos y les agradecemos a todos los que están escuchándonos, los que escuchen este video, y por favor compártanlo en sus redes sociales. Suscríbanse al canal de Praxis TV. Praxis TV en YouTube. Sí, y próximamente en Facebook también vamos a tener una página de Praxis para que se estén, algunos les invitamos a la página
para que nos acepten la invitación y compártanla con más, por favor. Y que, bueno, la página, hay una página, es una cuenta que es @praxis7 y lo pueden encontrar ahí en el buscador y que le puedan... ¿En Google? No, ¿O en YouTube? Facebook. Ah, ok. En Facebook y ya, bueno, vamos a estar compartiendo cada día más acerca de las redes y pues gracias a todos por el apoyo también. Sí, hasta pronto. Gracias.